¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Sabéis que a lo largo de la trayectoria de mi canal he dedicado numerosos vídeos, de hecho la inmensa mayoría de los contenidos del canal están dedicados a ello, a hablar sobre el poder mental, ¿verdad? Sobre cómo trabajar nuestra parte consciente e inconsciente para proyectar y atraer a posteriori todo aquello que deseamos en nuestra vida, para desarrollar nuestro pleno potencial, nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos, para conseguir el logro de objetivos y metas, etc. Pero hoy no vamos a hablar de eso. No tan solo eso, sino que además vamos a hablar de cómo dejar la mente a un lado, de cómo aquietar la mente, de cómo pararla, de cómo dejarla en reposo precisamente para obtener información que nuestra mente no puede proporcionarnos, para obtener información sobre aquellas cosas que de forma lógica, racional, consciente, a través de nuestro discernimiento, a través de nuestro análisis o nuestra experiencia, no podemos obtener. Es decir, vamos a dejar la mente en pausa para acceder a otros niveles, a otras vías de comunicación por la cual vamos a recibir información que estamos necesitando. Para hablarlo de una forma muy sencilla, este proceso tú lo puedes llamar intuición, canalización, lo puedes hacer a través de introspección, a través de meditación, a través de respiraciones profundas, no importa el método, el sistema o el proceso por el cual te llegue esta información. La clave, lo importante, lo esencial es que te llegues a comunicar con tu ser interno, con tu yo superior, con Dios, con la fuente, como tú quieras llamarle, para recibir esa información que tú estás necesitando. Ese es el punto clave. Y te repito, la vía por la cual llegue esta comunicación, para mí no es lo realmente importante, sino el fin que estamos pretendiendo, el fin que estamos tratando de conseguir, que es conseguir esa comunicación que de una forma sensorial, de una forma directa, por nuestra forma normal de recibir la información en el mundo consciente, en el estado de vigilia, no podemos acceder a ella. Vamos a comunicar con nuestra parte más elevada, con nuestra parte más inteligente, que sabe perfectamente qué es lo que nos conviene, qué es lo mejor para nosotros y cuáles son los medios o los caminos por los cuales podemos llegar a conseguir nuestros propósitos, y vamos a recibir la información de esa energía en tiempo real. Para que esto se produzca de forma fluida, lo primero que tenemos que hacer, como os decía antes, es aparcar nuestra mente y confiar en el proceso, creer que esto es posible. Porque si esto no lo haces, te vas a encontrar que tu propia mente, la parte consciente, como en tantas ocasiones en tu vida, te va a boicotear, te va a sabotear. Y ahí surge una pregunta habitual que me hacéis muchísimos de vosotros. Alex, ¿cómo sé si esta información que he recibido es una información que proviene de planos superiores, de mi propia alma, de mi propio ser, o simplemente es mi imaginación o mi propia mente? ¿Cómo puedo saber esa respuesta? Obviamente, cuando tú tienes experiencia en recibir estas comunicaciones, te será muy sencillo discernir, diferenciar lo que es tu propia mente, el diálogo interior, a lo que es información que estás recibiendo de planos superiores o de tu propio ser. Pero antes de tener esta experiencia, antes de tener esta práctica, este dominio que viene, como todo en la vida, a través de la práctica continuada, lo podrás saber si efectúas preguntas, si efectúas interrogantes, cuestiones, para las cuales tu parte consciente no tiene ni la más remota idea. Algo que está muy alejado de lo que tú crees saber en el día de hoy. Y entonces, sí o sí, la información que te llega no puede provenir de tu propia mente. Este ejercicio lo puedes hacer muy fácilmente, haciendo cuestiones, haciendo preguntas, que no tengas forma humana de saberlo por tu parte lógica, por tu parte analítica, a día de hoy. Y ahí tendrás la respuesta de lo que estás recibiendo, sí o sí, va a provenir de tu fuente interna. Una de las mejores formas de hacerlo y de las más sencillas es entrar en un estado de paz, de quietud, de relajación interior, simplemente con ejercicios de respiración, de los cuales os he hablado en numerosos vídeos.
inhalar y exhalar el aire diversas veces y de forma profunda y calmada hasta que vas notando que tu mente se va aquietando, se va parando, se va deteniendo, te sientes cada vez más en paz y ahí, en ese estado de quietud, de paz, de calma interna, puedes efectuar la pregunta que desees saber. Además, este estado te ayuda a estar en el presente y cuando tú estás en el presente de forma consciente, es mucho más fácil que recibas comunicación, aunque en ese momento no estés planteando ninguna pregunta, ningún interrogante. Quiero ponerte un ejemplo que creo que va a ser muy clarificador de algo que me pasó a mí hace muchos años. Verás, me ofrecieron un negocio, a través de un amigo me ofreció un negocio y me dijo: Alex, ves a ver a tal persona que te va a explicar de forma directa, porque es él quien gestiona el negocio, en qué consiste esta vía de inversión. Fui a ver a esta persona, una persona de la cual no sabía absolutamente nada, más allá de esta información previa que me había dicho mi amigo, que es simplemente que él gestionaba un negocio, pero no sabía absolutamente nada más de esta persona. Amigos, en el momento que yo entré en el despacho de esta persona, sin haber mediado palabra, sin haber escuchado absolutamente nada de lo que me tenía que decir, sentí una sensación aquí en el pecho, en el plexo solar, una sensación de rechazo tremenda. Una sensación que me entraron ganas de salir corriendo del despacho. Una sensación de aversión, de rechazo, de repulsión hacia esa persona. ¿Por qué? En ese momento yo no lo podía explicar. Simplemente tenía ese sentimiento hacia esa persona. ¿Qué ocurrió después? Por educación, obviamente, esta persona me atendió, yo estuve hablando con él y finalmente hice la inversión con él. ¿Por qué la hice? Pues porque a nivel de sentido común, de lógica, de discernimiento, de las explicaciones, el argumentario que él me daba, a mí me convenció. Además, esta persona, sabiendo el potencial económico que yo podía aportarle, porque trabajaba con un grupo de inversores, me adelantó dinero en la primera sesión. El primer día de conocerme esta persona, sin yo haber invertido dinero, ya me adelantó dinero como, si queréis llamarle, comisiones a cuenta de lo que iba a proporcionarle a posteriori, en el futuro. Pero bueno, quiero que os quedéis con esta sensación, la sensación física incluso que llegué a tener de repulsión, que no podía explicar de una forma racional, pero después mi mente lógica, mi mente analítica, empezó a reflexionar: Alex, pero no sé por qué estás pensando esto de esta persona, si mira qué buena actitud ha tenido, ha ido todo bien en la reunión, te ha adelantado dinero incluso, olvídate de esta sensación. Yo empecé a trabajar con esta persona, estuve trabajando unos 4 años, la relación se fue deteriorando, empezaron a pasar una serie de cosas en las que yo no me sentía a gusto y finalmente acabé marchándome de ese negocio. Por abreviarlo, pasaron muchas cosas desagradables, pero por abreviarlo, por no contaros toda la historia, la cuestión es que acabé marchándome de ese negocio, dejé de invertir ahí. 3 años después de yo marcharme, con lo cual hacía ya 7 años, creo 7 u 8 años que yo había conocido a esta persona, y cuando ya os digo me había desmarcado totalmente de ese negocio, un día en televisión veo una noticia en la que aparece esta persona porque había hecho un desfalco, había hecho una estafa de cerca de 300 millones de euros. A mí ahí se me erizó la piel, se me puso la piel de gallina, porque me acordé del sentimiento que había experimentado en el plexo el primer día que lo vi. ¿Qué os quiero decir con esto? Que tu ser interno nunca te va a engañar. Nunca te va a decir algo que no es. Posiblemente te va a decir algo que tú no quieres ver, algo que no quieres escuchar, algo que a tu ego o personalidad exterior no le interesa, pero nunca te va a engañar, nunca te va a mentir. Y otra cuestión es el lapso temporal entre el aviso que te están dando y el tiempo físico, terrenal, en la tercera dimensión, que puede ocurrir algo que esa señal te está mostrando. En ese caso, en mi caso, pasaron años, ¿no? Pero esa sensación que tuve de que esa persona no era de fiar, que tenía que marcharme de ahí, pues a los 7 años, pues si no había tenido bastante todavía la relación directa con ella, en 7 años se me mostró que esa sensación que yo había tenido el primer día no era errónea, no era inequívoca. Y como os digo, no es una sensación de la mente, es una sensación física que llegué a tener en el plexo solar, en el pecho, de rechazo. ¿Te ha pasado esto alguna vez?
Estoy seguro que sí. Otra experiencia que creo que te puede ayudar, la tuve cuando hace muchos años me arruiné por completo, estaba en búsqueda de nuevos caminos en mi vida, abriendo caminos, como solemos decir cuando estamos en esas etapas de transición, que nos sentimos un tanto perdidos, ¿verdad?, un tanto confundidos, y yo sinceramente, amigos, os confieso que no sabía qué hacer con mi vida. Estaba muy desanimado, estaba muy tocado a nivel emocional, a nivel psicológico, sin dinero, completamente arruinado, y clamaba diciendo, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el sentido que yo esté aquí? ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿A qué he venido a esta tierra? Y en los pocos momentos que lograba encontrar esa quietud, esa serenidad, amigos, siempre me llegaba la misma palabra: comunicación, comunicación. Era como un goteo constante en el que me llegaba esa palabra. Y mirad, finalmente, con el paso de los años, a qué he llegado a dedicarme. Obviamente no me dijeron, no, tienes que escribir libros, tienes que montar cursos, tienes que crear un canal de YouTube, tienes que recorrer el mundo impartiendo seminarios. No, no me dijeron eso, pero me llegaba esta palabra: comunicación. A partir de ahí tú puedes indagar, puedes hacer introspección, pero cuando tú te comunicas internamente, cuando estás en paz, siempre, amigos, siempre vas a recibir una guía, una intuición, una orientación hacia dónde debes comenzar a dirigir tus pasos. Pero te repito, debes estar en un estado de paz, de calma, de quietud. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, es nuestra mente quien nos está hablando. Y os voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Verdad que en nuestras comunicaciones normales, en nuestras comunicaciones con otras personas, muchas veces estamos oyendo, pero no escuchando? Nos limitamos a oír, pero no estamos prestando una atención plena a la otra persona. Estamos esperando que la otra persona acabe de hablar para soltar nuestro rollo, para soltar nuestro discurso, para soltar nuestro argumento. Entonces ahí no estamos actuando desde el presente, no estamos haciendo una escucha activa. Pues igualmente que tenemos que hacer esto, ya por educación, por empatía, por respeto, por tener una comunicación realmente efectiva con cualquier ser, la tenemos que hacer cuando queremos comunicarnos con nuestro ser interno. Lo que debemos hacer es dejar nuestro parloteo mental y escuchar, estar en el silencio y escuchar, sin prejuicios, sin valoraciones previas, sin análisis, simplemente receptivo. Te calmas, detienes tu parloteo, detienes tu diálogo interior, detienes toda esa tormenta de pensamientos que normalmente tienes y que tiene que cesar, y si lo haces, va a llegar la información que tú estás necesitando en ese momento. Puedes hacerlo, te repito, a través de las meditaciones, a través de prácticas de respiración, a través de introspección. No importa el sistema que utilices. Yo os he dicho que muchas veces simplemente con el ejercicio de meditación, de respiración, de 10 minutos, me han llegado ideas de negocios, ni siquiera habiendo preguntado sobre ellas, simplemente que cuando he estado en calma me han llegado ideas de negocios que he podido posteriormente poner en marcha. Y no importa el área de tu vida en el que estés necesitando ayuda, porque tu ser interno sabe lo que necesitas. Pregúntale la inquietud que tú tengas. Da igual que sea a nivel de personas, si te conviene una relación con una persona, ya sea de pareja, como amistad, como socios, no importa que sea una inquietud espiritual, material, de dinero, de salud, no importa. Pero cuando tú estás en ese estado de calma y receptivo, que es lo más importante, con las orejas bien abiertas, a escuchar, esa información te va a llegar. Y como todo, amigos, es una cuestión simplemente de práctica. Practica hasta que lo consigas y verás como cada vez esa comunicación con tu propio ser resulta cada vez más efectiva. Os envío un fuerte abrazo y, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.